Buen día, amados hermanos. Es un gusto saludarles en este devocional nuevo de nuestra serie llamada Un amor que no se rinde. En las sesiones anteriores hemos escuchado un mensaje bastante duro. Hablamos de la introducción al libro del profeta Oseas, hablábamos de los personajes principales que eran principalmente Dios, el profeta Oseas, Gomer, el rey Jeroboam, la nación también del pueblo del norte. Hablábamos también de los hijos de Oseas, Jezreel, Lo Ruama y Lo Ami. Y estos nombres veíamos que no estaban aislados de lo que Dios había dictaminado para la nación de Israel, sino que estaban profundamente relacionados, ¿no? Nos hablaron del juicio, de la falta de compasión y de la ruptura de la relación del pueblo con Dios. Hasta ese punto, hasta el día viernes, parecía que la historia de Israel terminaba en el versículo 9 con un juicio terrible. Porque Dios dice, ustedes no son mi pueblo y yo ya no seré su Dios. Pero sabe mi hermano, en todo lo que hemos hablado y en especial en la serie de devocionales anterior de conocer a Dios, hablábamos de la soberanía de Dios y de la fidelidad de Dios. Hablamos que Dios es soberano, que Él cumple su propósito y que nada escapa de su control y que Él es fiel a sus promesas. Y sabe, inmediatamente después del juicio de Oseas, en los versículos 10 y 11, quedamos sorprendidos cuando leemos ese par de versículos porque no hay más mensajes de juicio, sino hay un mensaje de restauración total. El castigo de Dios, mi hermano, no es destructivo, sino es purificador. Hoy veremos, mi hermano, cómo el no son mi pueblo o ya no son mi pueblo, se transforma en ahora serán mis hijos o hijos del Dios benevolente. Fíjese lo que dice en los versículos 10 y 11 de Oseas capítulo 1. La palabra de Dios dice así: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Aquí, mi hermano, hay un giro total en la historia. El día viernes hablábamos como de suspenso. El juicio fue terrible con el primer hijo, Jezreel, el segundo o la segunda hija, que es Lo Ruama, y después con Lo Ami. Y veíamos cómo el pueblo de Israel ya había perdido todo por ellos alejarse de Dios, por contaminar su culto a Dios con otras prácticas paganas. Y veíamos cómo Dios les da estas palabras y pareciera que hasta ahí todo era el final del pueblo de Israel. Pero como este nombre de la serie de devocionales dice, el amor de Dios no se rinde. Y aquí podemos ver, mi hermano, en el versículo 10, que es precioso, podemos ver cómo Dios es fiel al pacto. A pesar del pecado de la nación, Dios afirma, aún con todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿A qué le recuerda esto, mi hermano? ¿No le recuerda a lo que Dios promete o a la promesa, al pacto de Dios con Abraham ahí en Génesis capítulo 12? Dios, mi hermano, está apelando directamente a la promesa incondicional que le hizo a Abraham. Promesa que dice que su descendencia sería innumerable, incontable. Aquí dice, no importa su pecado, yo soy fiel a mis promesas. Aquí debemos hacer una clara distinción, mi hermano. Dios no aprueba el pecado porque Dios es santo, pero Él no es hombre para desistir de sus promesas, sino que Él es Dios, Él es fiel y entonces Él cumplirá su promesa. Por eso Dios aquí dice, a pesar o con todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, haciendo eco del pacto con Abraham. Esto, mi hermano, nos enseña algo vital. El pecado del hombre puede interrumpir la comunión. De hecho, la interrumpe la comunión que tenemos con Dios. Cuando pecamos, nuestra relación con Dios se ve interrumpida. Y es hasta que confesamos nuestro pecado y pedimos perdón y nos ponemos a cuentas con Dios, nuestra relación se reanuda, porque Dios es santo y no puede estar cerca, ni siquiera puede haber cerca de Él
lo más mínimo de pecado. Pero ¿sabe? Aún el pecado que interrumpe la comunión de Dios, eso no quiere decir que el pecado anule la fidelidad de Dios, porque Dios es eterno, es fiel, es santo y jamás va a desistir de una promesa que ha hecho, porque sus pactos son eternos. Dios, mi hermano, castiga en este preciso momento, o en general en todo momento de la historia bíblica, castiga para depurar al pueblo y garantizar, como dice Oseas, que un remanente fiel continúe su plan de salvación en la historia. Ahora, mi hermano, en el mismo lugar, esto es algo bien interesante, porque en el mismo lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, ahora hay un contraste precioso, porque ahora se les está diciendo en ese mismo lugar que son hijos del Dios viviente. Eso dice el versículo 10 de Oseas capítulo 1. Aquí, mi hermano, hay un énfasis, y donde debemos hacer mucho énfasis es en la palabra, o en las palabras Dios viviente. Esto es un claro contraste, mi hermano, directo con los ídolos que tenían como Baal, que eran ídolos muertos e impotentes, que el pueblo tanto los buscaba y que habían ya cedido e introducido muchas de las prácticas paganas a esos diferentes dioses, a su culto, a Dios, a Jehová. Por eso Dios hace un claro contraste. Son hijos del Dios viviente. Ahora, mi hermano, en el versículo 11 es algo maravilloso también, porque se nos habla, en este momento usted recuerda, el pueblo de Israel estaba dividido entre, el pueblo en general estaba dividido entre el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Ahora, el pecado claramente trajo esta división entre Judá e Israel, pero la gracia trae la reunificación. En estos versículos, en el versículo 11, Dios promete que ambos pueblos se congregarán y subirán de la tierra, es decir, que saldrán del cautiverio entre las naciones para volver a ser una nación unida. Ahora, fíjese nuevamente cómo dice el versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Quién es esa cabeza de la que nos habla el capítulo 1, versículo 11 de Oseas? El texto, mi hermano, dice que nombrarán para sí una sola cabeza. Si bien esto tuvo un cumplimiento inicial con figuras bíblicas como lo fue Zorobabel, nosotros entendemos este versículo o entendemos que el cumplimiento de este versículo, de estas palabras, el cumplimiento pleno es en Jesucristo. Ahora, mi hermano, como sabemos, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y aunque aquí específicamente el versículo 11 tuvo un cumplimiento no inmediato, pero tuvo un cumplimiento en esos tiempos con Zorobabel, con figuras como Zorobabel, hay un cumplimiento aún mayor que es en Jesucristo, un cumplimiento pleno y antitípico en Jesucristo. Ahora, solo bajo el Mesías, quien es el nuevo David, el hijo de David, el hijo de Dios, solamente por Jesucristo, el pueblo de Dios encuentra su verdadera unidad y dirección. Si se da cuenta, es imposible estudiar el Antiguo Testamento aislado del Nuevo y viceversa. El Nuevo aislado del Antiguo Testamento es imposible, porque todo el Antiguo apunta a Jesucristo. Y vaya, toda nuestro existir como iglesia depende de Jesucristo. Entonces todo va interrelacionado, mi hermano. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando menciona a Jezreel en el versículo 11, es algo maravilloso, porque con el nombre de este primer hijo, que es Jezreel, en el versículo 4 de este capítulo 1, recuerde que Jezreel significa que Dios iba a esparcir en juicio. Pero aquí hay un claro contraste y es maravilloso lo que encontramos, porque aquí ya no es derrota, sino será un campo fértil donde Dios plantará nuevamente a su pueblo con bendición. El pueblo unido, el pueblo ya unido como hijos del Dios viviente, como dice el versículo
10. Ahora, mi hermano, sin duda alguna esto es maravilloso y nos habla del amor incondicional de Dios, un amor que no se rinde a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro pecado. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué quiere decir esto a nosotros en nuestro día a día o en la actualidad? ¿Qué nos dice este cierre del capítulo 1 a nosotros el día de hoy, mi hermano? Bueno, lo primero que podemos sacar de estos versículos es que la disciplina tiene un propósito. El castigo anunciado, mi hermano, el castigo que se anunció tenía un efecto salvador, que era depurar al pueblo para restaurarlo. Ahora, nosotros como hijos de Dios nunca debemos ver la disciplina de Dios como un abandono de Dios, sino todo lo contrario, debemos ver la disciplina de Dios como el medio para volver a su favor. Lo que Dios utiliza para volvernos a Él, para depurar el pecado, para restaurar. Ahora también debemos recordar que en el Nuevo Testamento, mi hermano, como en pasajes como en Romanos y en Primera de Pedro, se nos dice que toda esta promesa de la identidad restaurada se cumple también en nosotros. Nosotros, que por naturaleza no éramos pueblo, ahora somos llamados hijos del Dios viviente. Eso es maravilloso, no por nuestros méritos, sino por gracia de nuestro Dios, por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo tercero que podemos aplicar para el día de hoy, mi hermano, es que nuestra esperanza no depende de nuestra fuerza política, como Israel estaba seguro descansando en su fuerza política y económica. Nuestra seguridad no depende en eso, mi hermano. Nuestra seguridad no debe descansar en eso, sino que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos estar unidos bajo nuestra única cabeza, que es Cristo Jesús, quien nos guía y nos sostiene en todo momento. Sin duda alguna, mi hermano, estos dos versículos finales del capítulo 1 de Oseas son sumamente alentadores. Después de un juicio terrible que va desde el capítulo 4 con Jezreel desde el versículo 4, hasta el versículo 9 con Lo-Ami. Ahora, mi hermano, debemos nosotros dedicar nuestra vida por completo a Dios y en todo momento reconocer su amor incondicional. Un amor que no se rinde. Le pido que me acompañe en una oración. Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque sin duda alguna podemos ser testigos de tu amor incondicional. Señor, te agradecemos porque podemos llamarnos ahora hijos tuyos. Somos hijos del Dios viviente por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Padre Celestial, queremos rogarte que nos ayudes a vivir una vida que glorifique y honre tu nombre. Si hay pecado en nuestra vida, ayúdanos a dejarlo y volvernos a ti, Señor. Que cuando llegue la disciplina entendamos que no debemos alejarnos ni desistir, sino al contrario, que es para volvernos a ti. Padre, gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.